El día de hoy vamos a hablar de series y sucesiones. Vamos a empezar con las sucesiones. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que entendiendo sucesiones vamos a entender mejor las series. Las sucesiones es un conjunto de números u otros elementos ordenados según un patrón o regla de formación. Las sucesiones en su definición nos dicen que pueden ser números o pueden ser elementos. Entonces, vamos por el otro lado. La serie, en cambio, es un conjunto de números llamados términos ordenados según un patrón o regla de formación unidos por una operación comúnmente suma. En este caso vamos a hacer dos ejemplos. Aquí ya tenemos escrito un ejemplo de qué es una serie, que es un conjunto de números ordenados según un patrón o regla unidos con una operación de suma. Aquí podemos ver que tenemos el operador suma. ¿Por qué es una serie? Porque la diferencia entre 1 más 3 es 2. Entre 3 y 5 es 2 y entre 5 y 7 es 2 y así sucesivamente. Entonces cumple con los criterios que es una serie. En cambio, cuando nos vamos al lado de sucesiones, dice que es también un conjunto de números o elementos. Por lo tanto, vamos a hacer dos ejemplos. El primer ejemplo sería el siguiente. 1, 3, 5, 7 y 9. Si se dan cuenta, son los mismos números que en las series. Sin embargo, aquí separamos cada elemento o cada término con una coma. ¿Por qué? Porque la sucesión no nos dice que estamos haciendo una operación, sino es un conjunto de números. También, como lo dice, pueden ser elementos. Entonces, nuestro segundo ejemplo sería que, por ejemplo, tenemos un triángulo, un cuadrado, un círculo, otro triángulo, un cuadrado y un círculo. Y así sucesivamente. Entonces, esto también es un ejemplo de sucesión porque va un triángulo, un cuadrado, un círculo, triángulo, cuadrado, cuadrado y 5. Depende hasta dónde queramos llegar. ¿Por qué pongo estos tres puntitos? Vamos a verlo a continuación. Ahora, vamos a hablar de que las sucesiones son finitas o infinitas. En este caso, ¿qué sabemos que es algo finito? Pues algo finito es algo que tiene fin. Y algo infinito, pues lo contrario, ¿no? Algo que es sin fin. Entonces, vamos a hacer una pequeña análisis de esto. Primero, cuando escribimos el ejemplo, el primer ejemplo de 1, 3, 5, 7, 9. Si nosotros lo encerramos así, estamos hablando de que eso tiene un fin, de que ya no continúa y nuestra sucesión solo tiene 5 términos. En cambio, si nosotros hablamos de una sucesión que es infinita, lo podemos nombrar de esta forma. Los mismos números, pero para decir que esto continúa y que no sabemos cuándo termina, usamos esto, 3 puntitos. Estos 3 puntitos nos dicen realmente cuándo, nos dice que no va a acabar esta sucesión, que podemos seguir sumándole 2 a cada número y nunca acaba, porque los números no tienen fin. Entonces estamos dando cuenta que las sucesiones pueden ser finitas o infinitas. Por ejemplo, si nos piden las letras del abecedario. Letras del abecedario. Esto es algo finito, porque sabemos que tenemos A, B, C, D, E, F, G. 27 letras hasta llegar a la Z, pero tiene un fin. Entonces esta es una sucesión finita. Sin embargo, si nos piden todos los números, esto nunca sería posible. Por lo tanto, son sucesiones infinitas. A continuación, les quiero explicar más a detalle notación importante que vamos a utilizar para resolver ejercicios. Por ejemplo, esta, que son 2 corchetes, los ponemos siempre para conjuntos. Un conjunto de números o elementos.
que en este caso nuestros elementos van a ser no figuras, sino letras. Entonces, cuando nos dicen que escribamos una sucesión, tenemos que usar corchete, los números, por ejemplo, en este caso del 1 al 4, de 1, 4 y 7 y 10, y lo cerramos cuando es finita. Esto es un conjunto de elementos y por eso utilizamos corchete. En cambio, este siguiente notación nos dice que la sucesión es infinita. Sucesión infinita. Y lo vamos a usar siempre y cuando queremos especificar esto. Algo muy importante que vamos a utilizar es este término. Ahora, ¿qué significa A a la N? A a la N lo que significa es el término N. Término N. Nos estaremos preguntando, ¿qué es el término N, no? El AN significa la posición de ese término A. La posición del término A, donde N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente. Otra vez uso los puntitos para decir que N puede ser cualquier número. Entonces, si nos dice, ¿cuál es el término AN con N igual a 3 de la siguiente sucesión? Nos están pidiendo AN con N igual a 3. Entonces nos piden A3. En este caso, como sabemos que A es el término y 3 es la posición de ese término, nos vamos a la sucesión que nos dice y vemos que si contamos, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. En este caso, para este ejemplo, A a la 3 es 9. ¿Por qué? Porque 9 es la posición número 3 de toda la serie, que es lo que nos están pidiendo, porque recordemos que N es la posición del término y A a la N es el término como tal que ocupa esa posición en la sucesión. Ahora, nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de sucesión y también de serie, realmente existe una regla de sumarle 2, restarle 1, lo que sea, pero que siempre se va a cumplir. Esa es la gran definición que vimos al principio y que si recuerdan es 1, 3, 5, 7, 9. Aquí se cumple la regla de que le sumas 2 al siguiente término. Pero entonces, hay que recordar algo. La regla es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque una fórmula es algo que lo puedes cumplir y que, por ejemplo, siempre se va a sumar 2, siempre se va a restar 1, 3 o lo que sea. Entonces, vamos a analizar más o menos en qué consiste esto. Para eso vamos a utilizar un recurso que ya conocemos, que es la serie, que es la recta numérica, perdón. Entonces, tenemos la sucesión esta, ¿no? Y dice, vamos a poner cada término en la recta numérica y dice que tenemos un 3, un 5, un 7, un 9 y así sucesivamente. Aquí nos damos cuenta exactamente de que la regla es más 2, más 2, más 2. ¿Qué significa? Si a nosotros nos pidieran la regla de esta sucesión, ¿qué pondríamos? 2, ¿no? Pero como en este caso queremos, por ejemplo, para cualquier valor de n, ¿qué significa? Para cualquier posición o para cualquier AN, tenemos que hacerlo más detallado. Ya sabemos que es 2, pero esto no nos sirve para hacer una fórmula, que una fórmula debe tener variables, que en este caso nosotros sabemos que siempre usamos x como variable, pero en este caso nuestra variable va a ser n, porque n puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, para resolver este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros nos pidieran de este término cómo calcular
cómo calcular a la 10, ¿qué haríamos? Pues tendríamos que desarrollar, ¿no? Tendríamos que desarrollar 3, ya tenemos el 5, el 7, el 9. Luego que sería el 11 y así sucesivamente. Esto nos ocuparía mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que sacar esa fórmula donde podamos nada más cambiar n igual a 10. Ahora, ¿cómo calcular ese a10 de esta sucesión? Lo que vamos a hacer, y quiero que quede muy claro, es que para encontrar esa regla o esa fórmula de la que estábamos hablando, tenemos que hacer muchos intentos. No hay una fórmula para poder encontrar la regla. Por lo tanto, nuestro primer intento para obtener esta fórmula será lo siguiente. Notemos que la sucesión que nosotros vimos acá en la serie numérica va de 2 en 2. ¿Qué significa ir de 2 en 2? Que va sumando 2, porque de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay 2 y de 7 a 9 hay 2 términos. Entonces, vamos a proponer en el primer intento, ¿qué tal si nuestra fórmula, vamos a definirla f igual a fórmula, es igual a 2n? Recordemos que n puede tomar cualquier valor o cualquier número. En este caso, para ver si esta es la fórmula correcta, tenemos que evaluar y comprobar. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente tablita. Si tenemos n, vamos a hacer el término original y la prueba. La prueba de nuestra regla, que en este caso nuestra regla es 2n. Vamos a probar con 3 números. Cuando n es el valor, es la posición 1, es la posición 2 o es la posición 3. Entonces, el término original, que es la posición número 1, es 3. La posición número 2 es 5 y la posición número 3 es 7. Ahora, utilizando nuestra formulita que es 2n, que es igual a 2 por 1, y esto es igual a 2. Ahora, 2 por 2, ¿ya están siguiéndome? 4. Y 2 por 3 es igual a 6. Recordemos algo importante. Cuando no pongo ni punto, ni paréntesis, ni una X chiquita, esto significa multiplicación. Y también esta parte, cuando usas paréntesis, significa multiplicación. Aquí nos estamos dando cuenta de algo, que 3 no es igual a 2, 5 no es igual a 4 y 7 es igual a 6. Entonces nuestra regla falla. Por lo tanto, tenemos que buscar otro intento. En el siguiente intento vamos a considerar lo siguiente. Segundo intento. Notemos en este caso que 2, 4 y 6 son valores más pequeños que 3, 5 y 7, que son las posiciones originales de nuestra serie que tenemos, de nuestra sucesión, que tenemos que obtener la regla. Por lo tanto, ¿qué pasa si a este número le sumo 1? Si a este número le sumo 1 y si a este número le sumo 1. Esto es igual a 3, esto es igual a 5 y esto es igual a 7. Por lo tanto, nos damos cuenta que cuando nosotros a 2n le sumamos 1, podemos obtener la posición que nosotros queremos. Para esto vamos a volver a probar. N, con nuestra famosa tabla, término original y la prueba con fórmula. Vamos a hacerlo más rápido porque ya lo sabemos. 3, aquí era 3, 5 y 7, que si recuerdan estoy poniendo lo mismo de lo que habíamos hecho en la prueba 1 o en el intento 1. Ahora, si nosotros usamos esta fórmula, 2, aquí va el valor de n, que en este caso es 1, más 1, esto es igual a 3. 2 más 2 más 1, esto es igual a 5. 2
más 3, que este es el valor de n, recuerden, más 1, esto es igual a 7. Y lo encontramos. Encontramos que al utilizar la fórmula nos da el término original. De este modo, podemos decir que la fórmula o la regla, en este caso, de la sucesión de la sucesión 3, 5, 7, 9 hasta infinito es 2n más 1. ¿Por qué? Porque para cualquier valor, si a nosotros nos piden a la 100, a la 1000, que es el término de la posición 100 o el término de la posición 1000, vamos a poder obtenerla. En este caso, el ejercicio, si bien lo recuerdan, nos pedía la posición a la 10. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer para obtener esa posición es a la fórmula, que nuestra fórmula, recuerden, es 2n más 1. Aquí, como ya sabemos el valor de n, que es 10, lo sustituimos y haciendo eso nos da 2 por 10, 20 más 1, 21. Entonces la posición a la 10 es 21. Y de este modo ya no tenemos que hacer la sucesión seguida y a mano. Finalmente, vamos a hablar con un ejemplo de series. Recordemos que las series es un conjunto de números ordenados según un patrón o regla. Y algo importante, se unen por una operación aritmética que mayormente es suma. Entonces, en este caso, tenemos una serie, porque en vez de comas tenemos una operación aritmética que es suma. Algo importante, dentro de las series hay progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas significan que siguen un orden y que ese orden es una operación aritmética. Recordemos que las operaciones aritméticas es la suma, la resta, la multiplicación, la división y así sucesivamente. Por lo tanto, si nos dicen o nos preguntan cuánto es 1 más 2 más 3 más 4, así hasta sumar 100, ¿cuánto sería? Pues la verdad tendríamos que sumar todos estos números, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y así, y sería muy cansado. Por lo tanto, para hacer un trabajo más fácil y no complicarnos en la situación de que tenemos que hacer muchas sumas, vamos a hacer lo siguiente, poner que la suma es igual a S, que nuestra variable es S, la suma de todos los números es S. Entonces, sabemos que podemos sumar esta gran cantidad de números de dos maneras. La primera forma es sumar, que es S, igual a 1 más 2 más 3 más 4 más así. Con estos puntitos puedo decir que sigue la sucesión más 98 más 99 más 100. Estos números significan que aquí nos falta el número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente hasta el 98. Esa es la primera forma con la que podemos sumar, pero si nosotros queremos empezar sumando 100 más 99 más 98 más 97 más 96, también es correcto. Por lo tanto, la segunda forma con la que podemos sumar todos estos números es la siguiente. 100 más 99 más 98, 3 puntitos para que no escribamos todo porque no nos va a alcanzar la hoja, más 4 más 3 más 2 más 1. Entonces, tenemos la forma 1 y la forma 2, que de estas dos formas nos va a dar la misma S. Por eso no cambiamos este término, porque la suma es igual, sin importar que empecemos de aquí o del otro lado. Por lo tanto, vamos a analizar que para no escribir tantos números, por ejemplo, si lo hacemos en la calculadora o lo hacemos a mano,
podemos unir los numeritos. ¿Cómo podemos unir estos números? Empezamos. Vamos a empezar en la primera forma. En este caso, podemos unir el 1 con el 100. Entonces, vamos a poner corchetes para unir estos términos. 1 más 100. Y también podemos unir el 2 con el 99. Entonces, el 2 más el 99. Y también podemos unir el 3 con el 98. Más 3 más 98. Aquí nos estamos dando cuenta que esto puede seguir hasta que se acaben estos números y hasta que llegue un empate. Y en este caso el empate sería donde está 50. Entonces, lo que estamos haciendo es solo reorganizando estos números, porque realmente no le estamos agregando números. ¿Por qué? Porque es como si nosotros pasáramos este 100 pegadito con el 1, este 99 pegadito con el 2 y este 98 pegadito con el 3. Es lo único que estamos haciendo. Ahora, también podemos reorganizar la segunda forma de sumar de esta manera. Que en este caso es como los unos estamos acá, vamos a poner el 1 pegadito con el 100, que es 100 más 1. Vamos a poner el 2 pegadito con el 99, 2 más 99. Y vamos a poner el 3 pegadito con el 98, 3 más 98. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta que dentro de cada paréntesis tenemos los mismos números, solo que acomodados de diferente manera. Pero sabemos que al sumar 1 más 100 es 101 y 100 más 1 es 101. Compruébenlo si no me creen. Pero el orden en la suma no importa. Cuando tú sumas algo es lo mismo, que empieces de un lado o del otro. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí también hay 101. Hay 101. Aquí tenemos 101 y aquí tenemos 101. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Que sin importar que sumamos de una forma o de otra, siempre tenemos como conjuntitos de números que suman 101. Porque recuerden que aquí nosotros no escribimos los demás números por falta de espacio o porque a veces no son necesarios, sino que es necesario entender el análisis o cómo están estructurados estos números. Entonces, nos damos cuenta que ambas cosas son iguales. ¿Por qué? Porque cada una de las sumas de diferentes formas podemos obtener conjuntitos que suman 101. 1 más 100 o 100 más 1, que es 101. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sumar S más S. En este caso, no sé si recuerdan que nosotros pusimos estos puntitos porque realmente vamos a acabar hasta que estos empaten, hasta que este llegue a 50 y este llegue a 49. Y hasta ahí ya no podemos hacer la siguiente suma, porque si no, estaríamos sumando dos veces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 100. Entonces, vamos a poner que S más S, que son iguales, suman 2S. Y en este caso, recordemos que cada S se compone de conjuntos que suman 101. Por eso ponemos 101 más 101 más 101. Aquí quiero poner los paréntesis para recordar que esto es la suma de estos conjuntitos, pero realmente no lo necesitamos. Y podemos escribir 101 más 101 más 101 más 101 más y puntitos, porque realmente son muchos conjuntos que suman 101. Entonces, conociendo eso, ¿cuántos conjuntos de valores de 101 podríamos tener? Si recordemos que aquí en la primera forma tenemos 50, porque se empatan y llegan a 50. En esta forma tenemos 50. Y como estamos sumando los dos conjuntos o las dos formas de sumar, en este caso, en este conjunto hay 50 paquetes de 101 y en este conjunto hay 50 paquetes de 101, podemos decir que tenemos realmente
100 paquetes que suman 101, donde 50 paquetes son de S de la primera forma y 50 paquetes son S de la segunda forma. Por lo tanto, si recordamos nuestras clases donde veíamos variables y todo, ¿cómo podemos expresar que vamos a sumar 101 100 veces? Claro, multiplicando. Entonces, podemos decir que 2S es igual a 100 por 101, donde 100 es que tenemos 100 veces el número 101. ¿Y qué es esto? Que es expresado así. Por lo tanto, como nuestro objetivo es saber cuál es la suma y definimos al principio que S es la suma de los valores de 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta 100, lo que podemos hacer es, como conocemos ya todos los valores y tenemos puros numeritos acá, vamos a resolver la siguiente ecuación. En este caso, nuestra ecuación es 2S igual a 100 por 101. No sé si se ve bien. Vamos a despejar S y nos queda 100 por 101 entre 2. La respuesta entonces es S igual a 5050. Lo pueden hacer ustedes con más calma. En este caso, entonces, respondiendo a la pregunta que nos pedía de sumar, ¿cómo sumar 1 más 2 más 3 más 4? La respuesta es que es 5050.